bueno, muy bueno. Ha sido muy influyente en los inicios del siglo de Perfecto. 1900, entonces... Está bien. Sí, profe, entonces Está bien. vamos a buscar sobre el profesor. Ya. Y bueno, vamos a buscar más información. Y ahora, artista internacional, vamos a basarnos, bueno, una de nuestras compañeras, que es, creo, Mayen, está tratando de trabajar sobre Chopin, este artista de... Polaco. Ya. El pianista, el autor de la polonesa, el que muere tuberculoso encima del piano. ¿Sí? Sí, Chopin, la polonesa, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Ah, ¿tú sabes que Felipe Pingo Alba fue aprista? No, profe. ¿Y tú sabes que su canción El Plebeyo lo ha compuesto Ayo de la Torre y él lo canta? Ah, profe, bueno, eso sí no sabía, pero sí... ¿Tú sabías que el autor del Plebeyo es Ayo de la Torre y él, los dos juntos han hecho eso? ¿Sabías? No, profe, no. Mira, te doy un datazo, te doy, ¿ah? Entonces, ahí tienes que ver mucho la ideología política de Felipe Pingo. En su aprismo puedes ver qué cosa pensaba sobre el Perú, qué pasaba a fines del siglo XIX en el Perú, ¿no es cierto? Estamos pasando de la república aristocrática a la patria nueva, ¿no es cierto? Está en crisis el régimen militarista, guerrerista de los criollos y la aristocracia criolla de los caudillos, ¿no? Ahí está Nicolás de Piérola, es el fin de la era de los militares gobernantes en el Perú, ¿no? Y estos militares gobiernan a partir de toda la influencia inglesa imperialista, y cuando trabajas Chopin y Polonia tienes que ver el problema de Polonia respecto de Rusia y la Prusia, cómo Polonia está jalada por Rusia por el este y por el oeste por Prusia y protegida por Inglaterra y Francia. Y así que los polacos, hartos de esta influencia, ¿no es cierto? Y además porque su país es siempre paso para que entren a invadir Rusia, ¿no? Sufre las broncas de Rusia y de Prusia, y cómo ellos crean su identidad propia a contrapelo de todo esto que ocurre. Entonces no te puedes explicar Polonia sin eso, y a Chopin sin ese contexto. ¿Ya te das cuenta cómo tienes que hacer tu trabajo? ¿Sí? Sí, profe, sí. Muy bien, profe, muchas gracias por la ayuda. Profesor. Dime, perfecto, dime. Profesor, yo estoy averiguando de un escritor del siglo XIX, ¿Ya? Un escritor inglés llamado Thomas Hardy. ¡Qué bacán! ¿Ya? ¿Qué tiene que ver con el nacionalismo? ¿Qué tiene que ver con la identidad? No se olviden, esos dos temas tienen que cruzar los temas nacionalismo e identidad. Dime, Misael. Ya, este hombre es del siglo XIX, Thomas Hardy. ¿Ya? Es escritor, es un escritor de novelas. Perfecto. De novelas de pasión, pero se decreta más en la violencia, en la violencia que sufre su país en Inglaterra. ¿Ya? La violencia Mira de niños, la violencia, el abuso de trabajadores de niños. Perfecto. Perfecto. Ahí vas a graficar la brutalidad de la revolución industrial, ¿no es cierto? ¿Ya está? Sí. Ya. Y también yo quisiera que rebusques, Misael, el discurso nacionalista que desde el Estado inglés imponen, ¿no? La segregación contra los gaélicos, contra la comunidad de los irlandeses, los escoceses, ¿ya? Hay en toda esa relación fuerte componente racista, cultural, de una unidad de Inglaterra. ¿Sí, Misael? En el autor puedes encontrar eso, encuentra esas expresiones culturales, ¿ya? Como el curso es de antropología, céntrate en ese nacionalismo y en ese concepto brutal que tiene Inglaterra sobre identidad, ¿sí? Sí, profe. Y no te olvides que Inglaterra es hija de los anglosajones, no solo de los britanos. Los britanos son los que vivían antes de la invasión
goda del siglo V, y los britanos son invadidos por los anglosajones y los normandos, y los anglosajones son bien racistas y excluyentes, y mucho de ese racismo Inglaterra lo perpetúa a partir del siglo XIX, solo que le da una forma más de darwinismo social, que vamos a hablar en esta clase. ¿Te parece, Misael? Sí, profesor. Te va a ayudar mucho eso, Misael. Solana, ¿cómo vas tú? ¿Qué tema estás trabajando? Todavía, profe, me falta averiguar. Ya, mamita linda, ya de una vez arma tu equipo, ya de una vez voy a armar la plataforma, ahí voy a subir libros, les voy a mandar también libros por vuestro WhatsApp, ya, y le damos de alma. ¿Te parece bien, Solanita? Ya, profe, está bien. Ya. Gracias. ¿Cuántos de tus compañeros faltan? Te acabo de enviar la lista. ¿Cuántos de tus compañeros faltan? Creo que están todos, profesor. Ya, perfecto, entonces están todos. Muy bien, bienvenidos todos. A ver, ¿quién más? Voy a hacer preguntas así cada clase. ¿Cómo está el trabajo? Así. Hola, Iván, dime tú. Profe, disculpe, trabajo en grupo. Máximo 3. Es personal, pero si te gusta trabajar personalmente, trabájalo. Si quieres colaborar, a máximo 3, ¿ya? Les he dicho que es 1000 palabras por cada 2 autores, ¿no? Y si son 2, 1500. Le aumentas 500 más si son 3, ¿ya? Y en calidad también tiene que ser 3 veces mejor que si lo hace solo, ¿ya? Entonces ya ustedes formen vuestro grupo y vean la forma de trabajar. Entonces, ¿quién más está faltando? A ver, ¿a quién le pregunto? Dime. Soy Fiorella, te quería hablar porque con mi equipo, o sea, yo me he reunido, o sea, virtualmente. ¿Ya? Y sobre Frank Herbert, que lo he dicho muy a grandes rasgos, pero hemos averiguado cosas, o sea, cuando buscábamos sobre Frank Herbert nos salía más sobre su obra, pero hemos empezado a averiguar sobre en la época en que se sitúa y lo que lo ha inspirado a él. Y él ha vivido muchas cosas interesantes, como ha sido mandado a la Segunda Guerra Mundial para tomar fotos en el área de la Marina. También ha visto el boom de Kennedy. Ha habido pero ya siglo XX, entonces, ya te... Sí, es que usted dijo siglo XIX y siglo XX. Ya, pero no puedes empezar empieza con uno del 19, yo te sugeriría, para entender la Segunda Guerra, porque me parece bien que estés saltando al 20, porque ahorita lo que queremos ver, Fiorella, está bacán lo que estás haciendo, es la connotación nacionalista identitaria, cómo se forma el concepto de nacionalismo e identidad, y a esa parte antropológica. ¿Te parece, Fiorella? Ese autor también ayudó a hacer discursos políticos. Ya, pero del 19, primero empecemos 19, Fiorella. Ya, pero ya no tenemos avanzado. No, pero puede ser para el próximo bloque. Tengo ahí, ¿ya? Ya, porque hemos avanzado mucho con mis compañeros. Ya, bacán. Te va a servir para el siguiente bloque. El primer bloque es siglo XIX, o sea, es importante que empecemos en el siglo XIX, Fiorella, para entender las bases del XX. Yo sé que tú puedes volar y saltar. Un poquito atrás vete. De repente, el antecedente o el maestro del siglo XIX de ese autor, ¿no te parece? ¿Te parece, Fiorella? Ya, profe. ¿Ya? Ya no, sí. Ya. O sea, ahorita es 19, Fiorella, y ver el tema del origen del nacionalismo moderno y del origen del término identidad. ¿Te parece, Fiorella? Ya, profe, está bien. Ya, entonces vamos. Sí, bacán, el siglo XX es lindo, pero no se entiende el siglo XX, sobre todo las dos guerras, sin el nacionalismo, porque ambas guerras son nacionalistas. La primera guerra, si bien es cierto, ha sido por imperios, ¿no? Imperios que están matando entre ellos y muchos desaparecen, sigue siendo nacionalista. Solo que la Segunda Guerra Mundial, el nacionalismo
se ayorna más, se afiata, y ahí sí es una bronca entre nacionalismos, pero expresados en ideologías, nazismo, comunismo, liberalismo, ¿me entiendes? ¿Sí? Sí, Pues, pero no se puede entender esos nacionalismos ayornados con ideologías sin entender el 19 o el siglo de la restauración de la monarquía, ¿me entiendes? ya está bien. Entonces, igual se lo mandamos. Ya, perfecto. Lo que están avanzando me mandan y van hacia el nacionalismo. Ya. Entonces, hoy día vamos a trabajar, atentos por favor, justo eso, el siglo. Dime. Profe, Dime. es mi primera clase, profe, así que no tengo equipo, no sé cómo puedo hacer. No hay problema, vaya trabajando solo y después a ver, ¿cómo se llama la Solana? Sí, profesor. Y Ana Rocío y Solana, Ana Rocío. Ya, Solana y Ana Rocío, quiero que me hagan un favor. A todos los chicos que recién están incorporando por diferentes razones, tiempo y dificultades, quisiera que les pongan en auto sobre lo que se ha hecho. Por ejemplo, yo grabo cada clase y también edito las clases y les envío, ¿no? Digamos, me ayuden en eso para que los jóvenes, vuestros compañeros que recién se estén incorporando, ¿no? A través de ustedes les den el link de la clase pasada o también les ayuden en guiarlos sobre qué trata el trabajo y todo ello. ¿Les parece? Sí, profe, está bien. Le vamos a ayudar, solo que el compañero está agregado al grupo, ¿no? Ya, eso sí, él es de cerámica, ¿no es cierto? Manuel Ángel Subizaleta. ¿Ya? Entonces, pónganle en autos, por favor, a vuestros compañeros que recién están incorporándose sobre la dinámica del curso, cómo va yendo y todo eso, ¿ya? En estas horas yo voy a armar la plataforma, en estas horas, ¿ya? ¿Ya? Y ahí voy a poner todos los libros, todos los instructivos, todo, y trabajamos en eso, ¿les parece? Sí, profe, está bien. Ya. Está bastante bien. Ya, entonces eso es importante, ¿ya? Perfecto. Entonces, nos quedamos en eso, ¿ya? ¿Está bien? ¿Sí? Sí, profesor, está bien. ¿Ya? Entonces, le ayudas también. Y hay varias personas que se están comunicando conmigo y entonces les voy a dar vuestros números para que los agreguen y también ustedes me ayudan, les dan los links que hemos grabado y obviamente también cualquier rato me pueden llamar, pero si pueden primero con las señoritas que están a cargo de los grupos, qué mejor, ¿no es cierto? Ya conmigo ya conversamos para temas concretos, más dificultosos. ¿Les parece? ¿Sí? Sí, profesor, le envío un mensaje. Allá, sí, me acabo de enviar. Tú eres entonces el mensaje. Te voy a explicar, te voy a dar ahí también los links, todo, ¿ya? Pero igual con las dos señoritas delegadas, conversa para que tengas más familiaridad y también te incorpores mejor al grupo, ¿ya, Misael? Ya, profesor. Ya, perfecto. Entonces, los que están incorporando recién ahora, por favor, con Ana Rocío y con Solana, ¿ya? Solana, por favor, comuníquense con ellos a partir del chat, pídanle sus direcciones, comuníquense mientras hago la clase para que estén conectados. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿De acuerdo? Ya. Entonces, quisieran saber, quisieran conocer más sobre el siglo XIX para hacer la tarea. ¿Quisieran? Sí, profesor. ¿Sí? ¿Quisieran conocer más? ¿Sí? Ya, quisieran que les profundice un poquito más del siglo XIX para que entiendan qué ocurre en esa época. ¿Les parece? Para que, ya, de un modo más didáctico, explicadito, bonito, despacito, les he enviado también un libro que van a utilizar, un libro muy bueno,
También les he mandado algunos videos que es muy importante que lo vean, ¿ya? Y no dejen de verlo. Entonces, atentos por favor, voy a empezar la clase sobre el siglo XIX, ¿está bien? Para que ustedes sepan qué hacer, ¿está bien? ¿Les parece? Está bien, profesor. Ya está. Entonces, atentos todos. Lo que voy a hacer... Del siglo XIX o de la mitad para arriba, porque tenemos unos autores ahí como anotados. Ya, o sea, tú quieres hacer el mismo del siglo XIX. No del mismo, otro autor del siglo XIX, pero o sea, Fines. de la mitad para arriba. Sí, de Fines es. Sí, de Fines. Ya. Entonces, ¿quieren aprender un poquito cómo es el siglo XIX? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí, desde el comienzo. Ya está. Entonces, atentos para que escojan vuestros autores y temas. Atentos todos. Atentos, por favor. Lápiz, papel, apunten. Estoy grabando el programa, se los voy a pasar grabado también. Ya, pero igual, atentos. Ya. Y la grabación es para repasar, pero ahorita tienen que atender, porque en el momento me hacen las preguntas y yo les resuelvo. Entonces voy a compartir pantalla. 1, 2 y 3. ¿Está bien? Atentos todos. Siglo XIX. Es sobre la tarea. Justo el tema de la tarea. Siglo XIX. Atentos por favor, jóvenes. Voy a utilizar el PowerPoint que utilicé con los chicos de Realidad Nacional el semestre pasado, pero lo he mejorado. Para entender el siglo XIX, ¿qué es lo que hay que entender primero? Para entender el siglo XIX, tienes que entender primero qué ocurrió en los siglos pasados. ¿Me dejo entender? ¿Sí? ¿Por qué? Ya sé que esto es una verdad de perogrullo, pero el siglo XIX es particularmente una respuesta a los 3 siglos anteriores, con violencia y con fuerza. No sé si me estoy dejando entender. El siglo XIX es una respuesta violenta a 3 siglos de lucha contra la monarquía. ¿Se entiende esta frase que acabo de decir? Sí, profesor. La monarquía en el mundo está desde el siglo V hasta el siglo XVI. ¿Me entienden? Háganse una línea del tiempo ahorita en vuestro papel. Del siglo V al siglo XVI domina la monarquía, lo que es el arte medieval, un arte donde no hay perspectiva, forma, proporciones, donde el hombre es solamente masa y Dios y lo divino es el centro de todo. ¿Me dejo entender? El arte y la cultura medieval pone a Dios por encima de todo y el hombre nada. Es un siervo o una pieza de Dios. ¿Me están entendiendo, por favor? Sí, profesor. En el siglo XVI se produce la reforma religiosa, el renacimiento y la modernidad, que son 3 datos concretos de lucha contra la monarquía y contra el feudalismo. ¿De acuerdo? En el siglo XVI, el arte renacentista, que rescata toda la cultura grecorromana, las proporciones y el homocentrismo, el antropocentrismo, o sea, el hombre como centro, la racionalidad, la secularización, o sea, nada de religión, se impone. ¿No es cierto? Frente a eso va a venir el arte barroco. El arte barroco es un arte que va a cargar de religiosidad contra el arte renacentista. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Por favor, díganme. Sí, profesor. Ya, el arte barroco surge
desde fines del 16 y el 17, Velázquez, Rembrandt, ¿no es cierto?, Zurbarán, ¿ya?, pero que acogen técnicas modernas, pero que son religiosos, que están combatiendo contra el arte moderno. No se olviden que el siglo XVII es el siglo de la revolución científica. Alguien que me diga, ¿por qué se dice revolución científica al siglo XVII? Por favor, siglo XVII, revolución científica. Porque usan el nuevo método científico. Perfecto, cogito ergo sum, pienso luego existo. O como dicen ustedes, te pienso luego existo, no me descartes, ¿no es cierto? Ya está. Pienso luego existo, René Descartes, ¿no es cierto? ¿Sí? El discurso del método. La prosperidad de las ciencias exactas. El logos griego, el logos del Renacimiento, logos, así se llama, logos, se vuelve en ciencia. Y ya comienza, es otra de las facetas de la lucha contra la monarquía. ¿Me dejo entender? Por favor, ¿se está entendiendo? Sí. Ya está. Entonces, ¿qué tenemos? Que desde el siglo XVI se está luchando a muerte contra la monarquía. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? Por favor, ¿se está entendiendo? Por favor, si alguien duda, dígame que no se entiende. ¿Qué es la lucha ¿qué es la lucha contra la monarquía? A ver, ¿qué es la lucha contra la monarquía? A ver, respóndame. A ver, ¿qué entienden lucha contra la monarquía? Voy a preguntar, a ver. De repente me están diciendo, sí, después están ahí, profesor, ¿qué me dijo? ¿Qué? ¿Cómo era? A ver, voy a preguntar, al que toque. A ver, Nailit, ¿qué entiendes tú por lucha contra la monarquía? O lucha contra el feudalismo. ¿Qué entiendes, Nailit? ¿En qué campo se está luchando con la monarquía? Y el arte es uno de ellos, o mejor dicho, expresa toda esa lucha. Nailit. Sí, profe. ¿Qué entiendes por lucha contra la monarquía? ¿Por qué se está luchando contra la monarquía, Nailit? Si no entienden bien esto, no se va a entender el siglo XIX. Imposible que entiendan la lucha del siglo XIX o el arte del XIX. Y Anexia, dígame usted, señorita, ¿qué significa la lucha contra la monarquía? Es una forma de gobierno en la que el rey tiene el poder absoluto. Ya, esa es la monarquía. Pues no Ya, esa es la monarquía. Usted me ha descrito la monarquía, pero yo le estoy preguntando, ¿qué es la lucha contra la monarquía? La lucha contra los reyes. Ya, ¿y en qué plano se ve esa lucha, señorita? Pues, del plano político, cultural, profesor. Perfecto, la Revolución Francesa, como ha dicho vuestro compañero, es la última etapa de la lucha contra la monarquía. La lucha contra la monarquía surge desde el siglo II. Los celtas luchan contra la economía corporativa y colectivista. El feudalismo es una sociedad corporativa. ¿Qué quiere decir corporativa? Que para el medievo y la monarquía, el feudalismo, la sociedad se divide en tres. Y tres partes del cuerpo que unas con otras no se juntan. Para nada. El hijo del rey es rey y punto. No puede ser nunca siervo ni noble. Así sea un tarado y un tonto.
El hijo del siervo es siervo. Y así sea un genio, nunca va a ser el de arriba. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Sí, profe. Perfecto. Es lo que hemos hablado con ustedes en el semestre pasado. Y les repito para los alumnos nuevos míos. Y por favor, los del semestre pasado sería bueno que les instruyan a los chicos también de cerámica. Pero para ellos también voy a hacer de nuevo la clase. La lucha contra la monarquía es una vieja lucha de milenios, de centurias, perdón, porque la monarquía tiene 1000 años, ¿no? De centurias contra este sistema corporativo, que en realidad no es solamente el medieval, sino también es antiguo. Los reyes antiguos también tenían este esquema. Pero la lucha contra la monarquía, como digo, es una vieja lucha. Todos los pueblos libres del norte van a luchar contra esta sociedad patriarcal de padrinos, de argollas, de compadres, esta sociedad colectivista. Europa va a verse atacada y va a cerrarse en el catolicismo y en esa sociedad corporativa. ¿Por qué? Porque tiene enemigos por el este, los magiares, por el norte, los vikingos, por el sur, el islam. Pero al mismo tiempo hay grupos humanos que están luchando por una forma libre de mundo, por una forma libre. Primero es la Liga Hanseática, luego los burgueses en el siglo XII, que ocupan los espacios vacíos de los señores feudales monárquicos. Ellos son meritocráticos, es gente que se lleva no por su casta, por su dinastía, sino por sus méritos, y es gente libre, se organiza con libertad. Son la semilla de lo que va a ser ahora la democracia, sociedades democráticas. En España empieza también esa lucha, y empieza con la reforma y la contrarreforma. Perdón, la contrarreforma es respuesta a la reforma. Entonces tenemos que esta forma de ver la vida, ¿no es cierto?, como corporativa, donde la iglesia te gobierna y te controla toda tu vida, a través de los 7 sacramentos, a través de la iglesia como único intermediario, a través de la sociedad estamentaria. Si es que te portas bien, te vas al cielo. Si te portas mal, al infierno. ¿No es cierto? Esta sociedad es atacada por diferentes tipos de acción. La primera va a ser la reforma. Martín Lutero va a protestar contra esa sociedad. No solo contra el catolicismo, sino contra esa sociedad, porque esta sociedad está corrompida, oprime a gran cantidad de población. En nombre de el cielo y la iglesia y las castas mandadas por Dios para gobernar las dinastías, hay una cantidad de pueblo que no tiene acceso a los recursos mínimos, es explotada, ¿no es cierto? Entonces va a empezar toda una pelea contra esta monarquía fuerte desde el siglo IX, pero más decididamente, siglo IX, siglo XII, los burgueses, o sea, viene de atrás la lucha. Y donde más se va a definir con más fuerza es en el siglo XVI con la reforma. No existe cielo ni infierno, tu trabajo es el cielo y el infierno. No necesitas iglesia para comunicarte con Dios, directo te puedes comunicar con Dios. No necesitas 7 sacramentos para que te controle la iglesia, con bautizarte y la Eucaristía es suficiente, ¿no es cierto? Y luego viene esto que hemos dicho, las revoluciones burguesas en el siglo XVIII, pasando por la revolución científica. ¿Hasta aquí está claro, por favor? Por favor. A ver, voy a hacer preguntitas para ver si está claro o no. A ver, voy a preguntar. Es que no vas a entender el siglo XIX si no entiendes lo que viene atrás.
Lady Jordana, ¿qué has entendido hasta el momento? Bueno, que en la época del siglo XVI fue una gran lucha sobre toda esa mentalidad, esa sociedad que muy católica, ¿no? También muy, también... Ya, pero ¿qué tiene que ver todo eso con el siglo XIX? Ana Rocío, sálvanos. Ana Rocío, ¿qué tiene que ver todo esto con el siglo XIX? En el que estamos trabajando. ¿Estás, Ana Rocío? Ana Rocío. Fiorella, ¿qué tiene que ver todo esto con el siglo XIX? Profe, que al principio aquí se hizo, surgió partidos comunistas. No. Lo que estoy diciendo de toda la lucha contra la monarquía, ¿qué tiene que ver con el siglo XIX? Que se creó, a base de eso se creó una identidad nacionalista de la que vamos a hablar, y de que por ella ha habido guerras. ¿Y cómo es que se crea esa identidad del siglo XIX? Estoy hablando del siglo XVI, estoy hablando del siglo XVII, de la revolución científica, estoy hablando del siglo XVIII, de las grandes revoluciones burguesas. ¿Y qué tiene que ver el siglo XIX con todo eso? Porque a partir después de la caída de la corona, se empezaron a hacer los partidos comunistas y alianzas. Entonces, como que... ¿Es a partir de la caída de la corona o es a partir del retorno de la corona con otras formas? Algo así, o sea, con otro, todo es el mismo, la misma guerra con otra etiqueta. Ya, perfecto. Pero voy que ven de diferente, o sea, por ejemplo, vemos que el pueblo ahí empieza a tener control y empieza a decir, ya, somos todos uno, entonces la gente que quiere poder, toma el poder, o sea, hace una campaña mentirosa, hipócrita, aprovechándose de lo que la gente cree. Y después sus intereses propios están, subyacen los intereses de todo un pueblo, y a partir de eso se genera la guerra. Pero ¿por qué ocurre eso, Fiorella? Eso que estás diciendo. Si la revolución está marchando bien, el siglo XVI ha ganado la reforma, el siglo XVII está ganando la revolución científica, el siglo XVIII está ganando la revolución ilustrada burguesa. ¿Qué ocurre el siglo XIX? Porque el poder tiene la cualidad de ser corrompible. Entonces, lo que va a parecer que en esa época es bueno y es bueno, hay gente astuta que va a entrar y lo va a tergiversar, eso siempre ha pasado. Ya, entonces vamos a desmenuzar la teoría de Fiorella, ¿ya? Vamos a explicarlos. Entonces voy a compartir de nuevo la pantalla. Estén atentos, por favor, ¿sí? ¿A quién le llamé y no me contestó antes? ¿A alguien le llamé? ¿A Yanetsia, no? ¿O a quién fue? Esténse atentos ya. Voy a continuar, ¿está bien? ¿Sí? ¿Continúo? ¿Sí? Sí, profe, siga. Ya. No le escuché, mi señal estaba... Ya, Anita Linda. Entonces está bien, sigue, ya te considero. Ya. Miren, grábense las preguntas que estoy haciendo. No me están entendiendo. Si no me entienden algo, profesor, corte y vuelvo yo, ¿ya? ¿Ya? Por favor, ¿sí? ¿Está bien? No me están entendiendo. Ya está. Ahora sí, de nuevo, comparto pantalla. Ya está, compartimos pantalla. Entonces, miren ustedes, ¿qué tiene que ver el siglo XIX con todo esto que estamos hablando? Los burgueses están siendo aplastados por los monárquicos, ¿no es cierto? ¿Ya? Los burgueses que son más desarrollados, más modernos, son más democráticos, son más creativos, ¿ya? En el plano económico son los mejores, en el plano social están creciendo, en el plano intelectual son los más sabios, pero el poder político real lo sigue teniendo la monarquía. Entonces, cansados de tanto poder de la monarquía,
En 1650 empiezan su revolución a tomar el poder. El primer revolucionario se llama Oliverio Cromwell, que le impone al rey de Inglaterra un poder compartido, vale decir, ya, señores monárquicos, feudales, solitos no van a gobernar, yo también quiero gobernar con mis burgueses. Entonces los burgueses toman el poder y comparten el poder con el rey. Eso se llama la revolución de Oliverio Cromwell. Luego, en Estados Unidos, los burgueses comienzan a pelear con los colonialistas ingleses. Y en Francia también se produce una revolución burguesa contra la monarquía. ¿Se me está entendiendo ahora? ¿Sí? A ver, por favor, ¿se me está entendiendo? ¿Sí? ¿Puede repetir? No le escuchó bien el audio. Ya está. A ver, los burgueses desde el siglo XIX están hartos de los señores feudales, porque los señores feudales solitos gobiernan y no tienen democracia y solo gobiernan por castas. Es un gobierno aristocrático, o sea, de una casta. Pero los burgueses son meritocráticos, ¿ya? Y como son los mejores en economía, en sociedad, en pensamiento, en disciplina, están hartos de la monarquía y en 1650 empiezan a ganar espacio. ¿Me dejo entender? En Inglaterra con Oliverio Cromwell, que logran tener un gobierno dividido, mitad de los reyes monárquicos y mitad de la... y un poco, no tan mitad, será 60-40, 60 para los reyes, 40 para los burgueses. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Profesor. Avanzando el siglo, estos burgueses siguen peleando contra los monárquicos. Y primero pelean en Norteamérica contra los ingleses. Y luego en Francia contra Luis XVI. ¿Se me entiende ahora? Sí, profe. Ahora, dime. Creo que les decía, creo que todo el mundo habrá visto en películas de época, así, que cuando los burgueses venían le decían como los nuevos ricos. Ajá. Creo que en la temporada vendían títulos, Ajá. porque como que tenían lados, pero era solo de adorno, porque no tenían validez, pero igual se lo compraban. Así es. Y tienen que ver la serie Lady Oscar, ¿no es cierto? ¿De niñas han visto ustedes Lady Oscar? Ya, ahí se va a ver. Sí, dime. Profe, yo estaba viendo una serie llamada La Revolución. Ah, bacán. Que se llama el comienzo de la Revolución Francesa. Perfecto. Entonces tienen que entender todo lo que es películas de Los Miserables. En YouTube tienen un montón de lindas películas sobre revoluciones burguesas, libros sobre revolución, la revolución burguesa. Una biblioteca está en el OneDrive sobre revoluciones burguesas. El mejor libro de revoluciones burguesas de Hobsbawm, tienen que leerlo. Si no, no van a entender, por favor. ¿Cómo se llama este curso que están llevando conmigo? Es cómo darle contenido social y humano a vuestras obras de arte. Así se llama el curso. Este curso está hecho para que ustedes comprendan las armas que tengan la sociedad y eso lo plasmen en vuestro arte, y no solo como artistas que van a hacer arte, sino que van a hacer teoría del arte, porque ya ustedes van a tener título universitario. Eso les obliga a ser más científicos, ¿ah? Mucho cuidado. El problema es en la cancha. Acá pueden salvar, no sé qué. Saben dónde van a sufrir en la cancha y dónde se tienen que preparar ahora. Entonces, ¿por qué digo, si todo está yendo bonito, si están triunfando en el siglo XVI, XVII con la Revolución Científica y Cromwell, están triunfando en el siglo XVI con la Reforma? Entonces, ¿qué ha pasado con el siglo XIX? ¿Por qué el siglo XIX es un siglo caótico, de opresión, un siglo violento, un siglo terrible, un siglo que arrasa con todo? Como ha dicho nuestro compañero que nos habla de la obra de Thomas Hardy. ¿Qué ha pasado? La gente estaba harta. ¿Qué ha pasado? Si todo está yendo bien, el siglo XVI
la reforma y el renacimiento. El siglo XVII, la revolución científica, ¡boom! El siglo XVIII, la ilustración y las revoluciones burguesas. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué en poco tiempo, en el siglo XIX, todo se vuelve un caos? Y se disfraza de revolución industrial y comienzan a surgir los nacionalismos, se restaura el colonialismo. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha pasado? Si todo estaba yendo lindo hacia arriba. ¿Quién me puede decir? La gente, en el caso eso de Francia, ya estaba harta. Estaba harta de que los suprimieran, los trataran como si... No estoy hablando de eso. La revolución está avanzando, es cierto. Están venciendo a la monarquía. Pero ¿por qué el siglo XIX vuelve la monarquía? Disfrazado de revolución industrial y de nacionalismo. A eso yo voy. Está ya avanzando todo, ¿no es cierto? Está bonito. Pero vimos el siglo XIX un siglo infame. Un siglo lleno de nacionalismo, un siglo lleno de identidad, un siglo lleno de colonialismo, un siglo lleno de guerras, un siglo lleno de... ¿Tiene que ver algo la época del darwinismo social, el racismo científico? Pero ¿por qué viene eso, Ana Rocío? ¿Por qué se da eso? Si todo está yendo bien, si aquí está triunfando el arte neoclásico, está triunfando el arte rococó, está siendo arrinconado porque es el arte de los monárquicos, ¿no es cierto? El arte barroco también ya está siendo abandonado porque el arte barroco es el arte de los contrarreformistas, ¿no es cierto? Del siglo XVI, XVII. El neoclasicismo está avanzando en el mundo, ¿no? El arte que retrotrae lo mejor del Renacimiento, lo mejor de Grecia, lo mejor de Roma y su república, todo lo que es el ideal cívico en el arte, en la arquitectura, en el grabado, en la escultura, ¿no es cierto? ¿Y qué ha pasado? ¿Por qué entramos a este siglo infame del siglo XIX si todo está yendo bonito? ¿Quién me dice? Por 5 chapitas más un sol y dos Coca-Colas. Mentira. ¿Quién me dice? Si no entienden esta parte, están muertos. No van a entender el siglo XIX. Por eso le estoy poniendo difícil esta parte. A ver, dime. ¿Qué ocurre? ¿Por qué de lo bonito que estamos yendo, del avance que vamos teniendo, ¡pum!, nos caemos en el siglo XIX? De pronto nos caemos. Y entramos en el siglo... A ver, dime ya. Por el avance económico y también porque las industrias imponen las formas manuales de producción. Pero mamacita linda. Pero si los burgueses ya están ganando, si los burgueses son más bien los que están llevando igualdad. Los burgueses, a diferencia de los monárquicos, son los que están logrando justicia social, están logrando una economía armoniosa, están logrando un poder equilibrado, con división de poderes, con elecciones libres, controladas, con el Parlamento le controla al Ejecutivo, el Poder Judicial les controla a los tres, entre ellos se controlan. Hay estamos yendo en armonía. ¿Cómo es que caemos en esa desgracia del siglo XIX? Lo que tú dices de anexia es justamente lo contrario. Más bien las revoluciones burguesas están logrando justicia social, libertad, igualdad. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué hemos caído al siglo XIX? Después de luchar 3 siglos, estamos yendo bonito 3 siglos, muy bonito, y caemos al siglo XIX. ¿Quién me dice? Una primero que se hace en las clases obreras, pero con la revolución burguesa, Fiorella, las clases burguesas, las clases proletarias y trabajadores están yendo bien, están ganando bien, hay más justicia, mejor distribución de la economía.
mejor participación política, se crean los sindicatos, hay más participación del trabajador en las utilidades de las empresas. ¿Y por qué caemos? Solana, ¿por qué caemos? La Gran Depresión, profesor. La Gran Depresión es en 1929, 2 siglos después. Poder, ellos querían poder. Al contrario, más bien la revolución burguesa estaba controlando el poder con la división de poderes. Ejecutivo, legislativo, judicial, entre ellos se controlaban. Hicieron un estado de división de poderes. El poder económico estaba controlado, no se ingería mucho en el poder político democrático, y el poder de la prensa y del conocimiento también estaba controlado. Al contrario. ¿Comenzó a aparecer el racismo? No había racismo. En la revolución burguesa más bien no había racismo, porque ahí se llamaban todos ciudadanos. Más bien se elimina el racismo. Dime. Ahora la única corona que sobrevivió es Inglaterra, ¿no? Claro, pero es una corona democrática. Es una corona democrática que tiene parlamento de los comunes y de los lores, la Cámara Alta y la Cámara Baja. Aún así es democrática. Pero aún así invadió el Congo. Claro, por supuesto, pero no era pues una monarquía cerrada y totalmente retrógrada, ¿no es cierto? Era una... Pero eso ocurre en el siglo XIX, Fiorella. ¿Por qué Inglaterra se vuelve así? Porque no era así el siglo XIX, ¿eh? No era así el siglo XVIII no era así. ¿Por qué el siglo XIX se convierte así, lo que tú dices? A ver, ¿quién me dice? Ana Rocío. Sálvame. Ya, Misael. Sálvanos, Misael. Sálvanos. Estamos perdidos en la clase. Dime. De lo que dice mi compañera es algo muy interesante, también es cierto. Parece que en ese tiempo Inglaterra, a ver qué otros países tenían colonias, recursos de Inglaterra también en esa época quería tener esas cosas. Y por eso invadió varios lugares, no solamente el norte de África. Sí, Misael, pero eso es el siglo XIX. Estoy hablando del siglo XVIII, Misael, que todavía no había eso. Estoy hablando del siglo XVIII. ¿Por qué se convierte eso que estás diciendo, Misael y Fiorella, en algo infame en el XIX? ¿Por qué ocurre ese giro que tiene Inglaterra? ¿Qué ocurrió? Si en el siglo XVIII estamos logrando democracia, justicia social, mercado, división de poderes, control de cualquier abuso, ¿no es cierto? ¿Qué ha pasado? Una decadencia. ¿Por qué? La decadencia tiene causas. De pronto no puede decaer. Pero una decadencia, Misael, disculpa, antes que sigas, una decadencia tiene todo un proceso. Tiene un proceso poco a poco, y de pronto cae. En un largo tiempo. ¿Por qué en el 18, fines del 18 a inicios del 19, la caída es rapidita? Solo añitos. Una corrupción, tal vez. La corrupción también tiene un proceso. La corrupción se da cuando no hay división de poderes. La corrupción se da cuando es un proceso poco a poco que se va deteriorando y se gesta en medio siglo, en 3/4 de siglo. Y además las condiciones del siglo XVIII no daban para la corrupción, porque la corrupción se presenta cuando uno nomás tiene todo el poder y hace lo que le da la gana, pero cuando hay división de poderes, participación ciudadana, no hay corrupción. ¿Por qué hay corrupción en otros países? Porque hay gobiernos fuertes, corporaciones que gobiernan y no hay partidos políticos, hay farsas de partidos políticos como ahora, por ejemplo, y no hay participación ciudadana, y como nadie controla, hacen pampa, ¿no es cierto? ¿Quieren saber por qué? ¿Se rinden o alguien todavía quiere seguir peleando? No, nada, pero el sistema feudal está retrocediendo. Desde el siglo XVI
con la reforma de Martín Lutero, con el arte renacentista, desde el siglo XVII con la revolución científica y el arte barroco, que también es un arte liberal, con el siglo XVIII el arte neoclásico y las revoluciones burguesas, está retrocediendo el feudalismo. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué en tan breve tiempo vuelve el feudalismo con toda su fuerza y arma una sociedad infame como el siglo XIX? ¿Quién más? ¿Quién más? Sigan peleando. Muriel, ¿qué me dices? Ayúdame, Muriel. Muriel. Al que no me contesta le pongo falta, discúlpame. Así. Profesor, aquí la sociedad feudal durante el siglo XIX sufrió una grave crisis debido a un deceso demográfico generado por el proceso de la producción agraria. ¿Y por qué el siglo XIX retoma con toda su fuerza el feudalismo y disfrazado de revolución industrial? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué en el siglo XIX vuelven los feudales disfrazados de revolución industrial con otro ropaje, con otras formas? Ya no son monarquías, sino ahora son estados-naciones colonialistas. ¿Por qué? ¿Por qué en poco tiempo? ¿Qué ocurre? Vuelven más bien en el siglo XIX, vuelven con toda la fuerza. El siglo XIX es un siglo de los señores feudales, pero disfrazados con otra ropa. ¿Por qué? Elizabeth. Profesor, quizá vuelvan porque como han visto que la revolución del 18 de la burguesía y la industrial tenía tanta acogida por la misma población, al regresar así disfrazados podían hacer que esa misma gente tuvieran ese apoyo de esa gente disfrazándose de otra forma. Pero la gente ya está mosca, la gente ya los reconoce, la gente está consolidando su democracia, ya no les puedes engañar, está más ilustrada, ya los reconocen hasta disfrazados. Imposible que ocurra eso. Al contrario, más bien se debería fortalecer la democracia y la sociedad burguesa ilustrada. Imposible engañarles a la gente de ese entonces. Ya estaba mejor pensada, tenía más conciencia social. ¿Qué ocurre? ¿Quieren saber? ¿Se rinden? Sí, bro, ya está. Fiorella, no le has achuntado, Misael, nadie. Ana Rocío, nada, me han decepcionado. Antes me salvaban, ahora no. Ahora yo me salvo solito. Ya está. Eso quiere decir que no han leído bien mi curso anterior, porque en el curso anterior les he dicho 10.000 veces esto. Me decepcionan. Mentira. Broma. A ver. La revolución burguesa tiene una última fase. Ya hemos dicho que tiene varias fases. Empieza el siglo IX con los celtas, sigue el siglo XII con los burgos, continúa el siglo XVI con los burgueses de Florencia, Francia y el Renacimiento, sigue en el siglo XVII con la revolución científica. Y en el siglo XVIII la revolución burguesa, la última fase, tiene cuatro fases. La primera fase se da en Francia, vamos a sentarnos en Francia porque es la parte donde se decide todo esto, conciliadora con Mirabeau. Mirabeau conversa con el Luis XVI y le dice, oye, pues mejora las reformas, dale más plata al pueblo, no le friegues con tanto impuesto, oye, ya pues deja de gastar en Versalles, en tus reuniones, en tus lujos, en hacer edificios millonarios, dale esa plata al pueblo, mejora los precios del pan, dale más carne, ¿no es cierto? Ya está. Pero nada, pues el rey terco no hace nada, solo da unas migajas y sigue el problema. Y ahí viene la segunda etapa, donde toman las Tullerías, hacen la gran asamblea de la pelota. ¿Se acuerdan ustedes lo que han hecho Revolución Francesa en vuestro colegio? Y con Danton. Pero tampoco hay, porque a Francia comienzan a atacarle todos los reinos monárquicos. Y viene un loco. Aquí no funciona nada a la buena. Hay que matar a todos los feudales y monárquicos. Y viene el Marat y Robespierre. Comienza a matar a todos los monárquicos, familias de los reyes. Y en vez que los gane más bien a los grandes burgueses
que tenían mucha plata, y a los monárquicos termina espantándolos. ¿Me dejo entender? ¿Y qué ocurre? Robespierre mata tanta gente, crea tanto terror a fines del siglo XVIII, ¿no es cierto? A fines del siglo XVIII crea tanto terror, que todos los revolucionarios, todos los que estaban a favor de la revolución francesa y burguesa, terminan odiándola por los excesos de este terrorista radical, senderista, lo diríamos acá en el Perú, ¿no? Sendero luminoso sería. Stalin también se llamaría Mao Zedong, ¿ya? El Mao Zedong, el Stalin, el Ariel Guzmán de esa época se llamó Robespierre, que hizo que todo el mundo odiara la revolución burguesa que estaba triunfando. Y entonces viene Napoleón Bonaparte, le da un golpe de Estado y restaura el feudalismo, pero con otra forma. Esa es la respuesta. ¿Qué les parece? Muy interesante, profe. Repite de nuevo. ¿Sí? Sí, profesor. Porque si no entienden esta parte, no van a entender ni el siglo XIX, ni el XX, ni el XXI. Porque el siglo XXI que vivimos ahorita actualmente es igualito que el siglo XIX. Igualitos están peleando colonias, Rusia, China y Putin, Xi Jinping y Trump. Igualitos están dividiendo el mundo. El mismo problema tecnológico de polución, de arrasar con la naturaleza, y se generan virus, pandemias. Igualito ocurre el 19. No sé si me dejo entender. Como dicen las abuelitas, el siglo XXI es papa partida del siglo XIX. ¿Me entienden? Si no entienden el siglo XIX, no se puede entender el siglo XXI. Porque es un fenómeno que ha vuelto. Es lo que se llama la espiral histórica. El retorno. Ha vuelto el siglo XIX. ¿Les explico de nuevo? ¿Sí? Profesor. Sí. Algo interesante. Dime. Dice que a Robespierre cuando lo encarcelaron, le dispararon en la mandíbula para que deje de hablar. Él se disparó. No, le dispararon en la mandíbula. Hay varias versiones, sí. Que él se disparó, que le dispararon, y así fue la guillotina, amarrado en la quijada, ¿no? Ya. Pero Robespierre, pues, es el que friega todo, quien fregó todo, las revoluciones burguesas, no solo en el mundo, sino en el Perú, fueron los radicales. ¿Por qué creen que perdió Tupac Amaru? Teniendo todos los apoyos que tenía. Tupac Amaru iba a ganar en alianza con los criollos, con los peninsulares, los mestizos y las castas, que así se llamaban. Pero ¿qué ocurrió? Uno de sus grupos comenzó a matar criollos y a matar mestizos. Y toda la revolución se le vino en contra. ¿Por qué perdió la izquierda en el Perú? Porque apareció Sendero Luminoso, que comenzó a matar a todos. ¿Me dejo entender? Sí. O sea, cuando tú radicalizas, te fanatizas, pierdes la cabeza en una revolución, lo pierdes todo. ¿De acuerdo? En la extrema derecha siempre se junta con la extrema izquierda. Los fascistas con los comunistas, enemigos, los dos hacen pampa de la civilización. Los antauros con la coordinadora republicana. En el Perú apareció una coordinadora republicana, donde se han juntado todos pitucos, los blanquitos, los que dicen que son herederos de los españoles británicos, y dicen que en el Perú, el problema del Perú ahorita es que hay mucho cholo y mucho indio en el poder y mucho comunista. Así están pensando. ¿Y con quién se han unido? Con los antauros. ¿Y qué quieren? A cualquier poder, tomar el poder, que no haya elecciones, prolongar todos los juicios del Tribunal Constitucional, liberar a todos los presidentes ladrones, presos y políticos,
y de nuevo restaurar una dictadura de blanquitos. Y junto con los antauros, o sea, los extremos se juntan. ¿Ya? Eso ocurrió el siglo XIX. ¿Les explico de nuevo? Sí. ¿Sí? Entonces, vayan mirando, con ese ejemplo, vayan mirando el Perú de ahora, vayan pensando, para que la obra de arte que hagan, porque al final del semestre tienen que entregar una obra de arte que resuma la realidad nacional, tiene que reflejarse en esa obra de arte la realidad que estamos viviendo ahorita de la pandemia, Xi Jinping, Putin, los nuevos imperios, los nuevos colonialismos, que son papa partida del siglo XIX. Les explico de nuevo, ¿está bien? Atención, aquí va otra explicación. Profe, una consulta. ¿Para el siglo XXII podemos volver a caer en guerra? Por supuesto, papá, es inminente, papacito. ¿Qué no te has dado cuenta todavía que estamos a un tris de una guerra? ¿No te has dado cuenta? Que ya empezó la guerra. Que en Siria. Que no te has dado cuenta que una semana antes de la pandemia, el Idlib, que es la último bastión de Siria, los rusos ya los habían aniquilado a los norteamericanos. ¿Sabías eso? ¿Sabías eso? No, profe, no. Y estaban refugiándose en Turquía. Y justo cuando ya los iban a aniquilar y iban a perder toda la guerra, o sea, todo lo que es el petróleo, el que tiene el petróleo ahorita tiene todo, justo aparece la pandemia. ¿Qué te parece? Sospechoso, ¿no? Sospechoso, ¿no? Sí. Sospechoso, ¿no? Sospechoso. Justo cuando ya lo estaban arrinconando a los norteamericanos. En Idlib. Ves nomás, la pandemia empezó en marzo, ¿no es cierto? Más o menos entre fines de enero y febrero ya estaban aniquilándose las tropas norteamericanas junto con los ISIS. Junto con los ISIS los estaban arrinconando. O sea, igualito que en la guerra del opio, que en las pandemias del siglo XIX, igualito. Se está repitiendo la historia como si fuera un mismo libreto. Ya, les vuelvo a explicar. ¿Sí? La revolución burguesa tiene varias fases grandes. Primera gran fase, las luchas de los hanseáticos, que están luchando contra los señores feudales en el siglo IX. Segunda fase, el siglo XII, cuando se imponen los burgos. Tercera fase, el siglo XVI, cuando los reformistas atacan a el alma del feudalismo, que es el catolicismo del siglo XVI. No me estoy hablando del catolicismo actual. Los que son católicos actuales no se sientan ofendidos. Estoy hablando de ese catolicismo, que ya no tiene nada que ver con el catolicismo actual, que es mucho más abierto. Y la última fase son las revoluciones burguesas del siglo XVII y XVIII. En 1650, el gran Oliverio Cromwell, que se llama el canciller de hierro, toma el poder junto con los burgueses e imponen en la monarquía española un gobierno parlamentario, ¿ya? Donde ya participan los burgueses y hay más democracia. La última fase de la revolución es la revolución norteamericana y la revolución francesa. Esta revolución francesa, donde se decide la gran revolución burguesa contra la monarquía, que va a dar paso al arte neorromántico y al historicismo, ¿no es cierto?, en el arte, ¿no?, va a tener 4 fases. La primera fase es una fase conciliadora, con Mirabeau, que quiere convencer, es un asesor económico al rey Luis XVI que haga reformas. El rey Luis XVI es un torpe, no entiende la realidad. Cuando se produce la Revolución Francesa, en su diario, ¿qué escribe? Nada. O sea, nada. Se ha levantado toditito las tullerías, toditito las guasons, que eran esas mujeres que se levantan y toman con sus cuchillos grandes, ¿no? Todo el pueblo está de hambre, se están muriendo, están robando pan porque hay hambre. Y pone en su diario nada. ¿Y a qué se refería nada? Que no he cazado nada este día. O sea, así vivían en las nubes estos reyes. La segunda es la fase popular, la acción directa, donde dirige todo Danton.
Esta fase fracasa porque la revolución comienza a ser atacada por todas las monarquías, la inglesa, la prusiana, Italia ataca por acá, España también ataca a Francia, a todos los revolucionarios. Pero como la revolución se ha estancado, viene un loco. Marat es un hombre fracasado que dormía vago, que no quería trabajar y dormía bajo los puentes y escribía, tenía una buena pluma y tenía una enfermedad de la piel, por eso que vivía en baños y lo matan ahí. Y Robespierre comienzan a matar a todos los que eran siquiera culpables. Basta que sospechara de algo, parece Stalin. Stalin mataba hasta a sus mejores amigos, ¿no? Ha matado algo de 80 millones de rusos para que consolide el poder, y luego en la guerra ha matado 40 millones, ciento y tantos millones de muertos por Stalin, ¿no? Y Robespierre comienza a matar a todos. Y al matar y hacer todo un charco de sangre de la revolución pierde fuerza. Más bien entonces se reúnen los grandes monarcas con los grandes feudales, aliados de los demás países, y dan el golpe de Estado con Napoleón Bonaparte. ¿Se entiende? Sí, profesor. Clarito por qué la revolución fracasa. ¿Sí? Hasta aquí, por favor, un comprendido. Preguntas para entrar al siglo XIX. Fiorella, ¿te quedó claro? Sí, profe. ¿No es cierto? ¿Clarísimo? Profe, Dime, Michelle. O sea, profe, de ese loco que usted dice, una buena pluma, ¿me repite su nombre? Que Marat. No lo escuché. Marat. Marat. M-A-R-A-T. Marat. ¿Y cómo él participó en esa revolución? Fue el que tenía un periódico que se llamaba Le Amique du Peuple, el amigo del pueblo, desde donde envenenaba a todos los violentos contra la monarquía, ¿ya? Y escribía, tenía una pluma perfecta, y su diario se distribuía perfectamente, y era el que asusaba todo esto. Era algo así como el diario Marca que difundía Sendero Luminoso, ¿no? Y aquí hay otra cosa que ustedes los artistas deben trabajar. El poder que tienen las pintas y los panfletos en nuestra cultura religiosa. ¿Por qué tiene tanto poder estos artistas de la Revolución Mexicana? ¿O por qué había senderistas que morían con gozo pensando que iban a ir al paraíso comunista cuando morían en nombre de Mao Zedong y de Pol Pot y del camarada Gonzalo Bimol Guzmán, cuando se hacían coger pintando las paredes? Mira, ¿qué ocurre con el ser humano que nos hemos dejado llevar de la nariz por pintas? ¿Por qué es tan importante para un partido tener gente que pinte a gente intelectual? Porque todavía tenemos la cultura barroca de la forma. La forma nos dice más que la racionalidad. Y eso tienen que combatir ustedes como artistas. La mala forma, la mala escuela, la mala propaganda, el mal seguimiento a eso. Y entonces el poder que tenía la pluma en ese entonces, o la pinta en la calle, era más poderoso que cualquier razón. ¿Se me entiende? Perfecto. Ahora entramos al siglo XIX, ¿les parece? ¿Sí? Profesor. Perfecto. Listo, profe. Entonces, en el siglo XIX se crea el término identidad, que es un término que hay que rechazarlo por todo lado, al menos de la forma en que se usa. Identidad nacional, la identidad. Sin identidad no hay desarrollo. Ministerio de Cultura, la identidad como arma principal de la nación. Mentira, ahora les voy a demostrar cómo esta palabra que se llama identidad es peligrosa, ya, al menos como se usa. Entonces, en el siglo XIX, retoman el poder los aristócratas feudales, ¿no es cierto? Pero disfrazados de revolución industrial.
se disfrazan perfectamente. Y ya pues para los revolucionarios son ellos, ya los burgueses han sido derrotados, la monarquía vuelven los colonialismos, vuelve todo el mundo infame ahí es donde Inglaterra va a China y comienzan a consumir por demás seda, porcelana y té. Y como están llenos de té y porcelana y compran mucho, necesitan balancear su economía. ¿Y cómo hacen? A los pobres chinitos los vuelven drogadictos, llevan opio de la India y venden como cerveza, como ahora la Bacus, como vende cerveza y como vende droga, como Pablo Escobar, venden opio y se hacen ricos. Entonces se hacen ricos con el vicio y la degradación de todo un gran imperio antiguo como fue el imperio chino, ¿no? Y entonces, ¿qué hacen estos tipos? Como no pueden satisfacer todas las necesidades del pueblo que sigue hambriento, que sigue clamando por una revolución, ¿no es cierto? Como han derrotado a los líderes, han derrotado a los burgueses, pero no han derrotado las necesidades del pueblo. Entonces comienzo a hacer lo siguiente: hago lo menos el gatopardismo, te doy lo menos el gatopardismo, para que no hagas lo más. O sea, si tú me estás pidiendo 100, ya yo te voy a dar 20 o 15, pero te calmas. Entonces, ¿qué ocurre? Para eso yo, ¿qué necesito? Necesito cerrar mis fronteras. Como estamos en una bronca, como ya el enemigo común, que es el burgués, está derrotado, lo hemos derrotado, entonces ahora hay que enfrentar todas las necesidades del pueblo. ¿Qué hacemos con eso? Cerramos los países. Entonces, ¿qué hago? Cierro los países. Cierro los países, ¿no es cierto? Cierro los países, cierro España, cierro Francia, cierro Alemania, cierro Inglaterra, cierro los países yugoslavos, ¿no es cierto? Los cierro. Entonces, para eso necesito imponer un nuevo tipo de ideología. Necesito decirte que si antes era que Dios me había dado el poder al pueblo elegido, o a la casta elegida, o a la dinastía elegida para gobernar, ahora yo tengo ese poder, pero por razones de superioridad. ¿Me dejo entender? Superioridad racial. Como ahora estamos en el siglo XIX, el siglo de la ciencia, de la biología, donde ya se ha hecho experimentación biológica, todo ello, ya no voy a sustentar mi supremacía en el poder divino que Dios me ha dado. Ahora voy a usar una nueva arma para decir que soy superior. Y se llama el darwinismo social. ¿Qué es el darwinismo social? Es la teoría de Charles Darwin, según la cual las especies evolucionan de acuerdo a su nivel intelectual y su manejo de inteligencia para adaptarse al medio. Esa teoría lo deformo y lo convierto en una teoría del más fuerte, de la raza escogida. Entonces, distorsiono la teoría del darwinismo de Charles Darwin, que conjunto con von Humboldt demostró que las especies se adaptan y la especie que más sobrevive es la especie que mejor se adapta. Entonces, esa doctrina lo convierto en la doctrina del más fuerte, del racismo, de que hay razas. Entonces, para satisfacer a los pueblos que están clamando sus reivindicaciones, cierro las fronteras y me voy a invadir las colonias. Pero como no puedo yo juntarme con las demás porque voy a competir con las demás, porque no hay muchas colonias que repartir, está China, está el norte de África, está América Latina, la guerra con Chile es parte de este problema, entonces voy a hacerte creer que existe una raza superior,
un grupo superior nacional, una raza, un pueblo, una cultura. Y entonces voy a desarrollar la guerra como un arma para que los que están adentro, mientras haga guerras, peleen y se maten en la guerra y solucionen un problema. Ahí viene toda la teoría de Malthus, que la guerra mata a los más jóvenes, y al matar a los más jóvenes tienes menos revolucionarios dentro y solucionas tu problema. 1984, la obra de Orson Welles, que habla sobre cómo la guerra va a ser un instrumento para solucionar problemas adentro. Y cómo el invento de la raza superior va a hacer que convierta lo que Dios me había dado antes en la colonia, ahora lo justifico por los nacionalismos. Y comienzo a ver invento teorías con la teoría científica de que hay seres superiores y seres inferiores biológicamente hablando. Y voy a decir que los blancos son superiores y que los cobrizos y toda raza que tiene piel oscura, negro, nativos andinos, africanos, hindúes e incluso amarillos, que así los llaman a los de Extremo Oriente, son inferiores. Y surge el término identidad, para decirte, identidad son ciertas características que tiene cierta raza y te circunscribe solo al nacimiento y al lugar donde has nacido. O sea, todo el resto de tu vida no vale y tienes que tener esta identidad. Y surge el nacionalismo como un proceso que justifica la hegemonía de una raza sobre las demás. O sea, el término raza ya no tiene connotación medieval de que Dios te ha dado un pueblo escogido, sino ahora se explica mediante truculentas y falsas argumentaciones de la ciencia actual. ¿Hasta aquí está claro? Profesor. Simón Bolívar. Criollo. Odiaba a los indios a muerte y tanto los odiaba que les quita todas sus tierras en 1825. San Martín igual. Lamar igual. Gamarra igual. Cante todos los generales de los criollos que vienen acá en realidad vienen a hacer un exterminio racial, porque eran criollos, creían en la superioridad racial y arman un país contra el indígena. Por eso es que inmediatamente gana la batalla de Ayacucho, se levanta todo el pueblo andino contra los Borbones, que en este entonces tenían el nombre de criollos. Entonces los criollos también se disfrazan, los Borbones feudales también se disfrazan de criollos y asumen la nueva república, que es en realidad un grupo de tiranos que hacen la guerra entre ellos, porque comienzan a hacer guerras internas, ¿no es cierto? La guerra contra la Confederación Peruano-Boliviana, la guerra entre caudillos como una manera de gobernar. Y de ahí que el arte historicista del siglo XIX es un arte que va a ir a buscar razones feudales. Es un arte que tiene estilos del feudalismo viejo y un arte que pinta guerreros y pinta generales y pinta caudillos. ¿Me dejo entender? Sí, profesor. Entonces, ¿es lo mismo amor a la patria que nacionalismo? Hice una pregunta. Siempre, profe, es lo mismo. ¿Ah? O sea, lo que usted dijo de la... ¿Cuál es de la patria y el nacionalismo? ¿Es lo mismo? ¿Es casi lo mismo? No, en absoluto. El nacionalismo es una doctrina racista de exclusión.
En cambio, el amor a la patria es otra cosa. El nacionalismo te está justificando el racismo y más tarde va a plasmarse en Benito Mussolini, Adolfo Hitler, Francisco Franco y Desi Tocho. ¿Quiénes son estos hombres? Benito Mussolini, Adolfo Hitler, Francisco Franco y Desi Tocho. Eran personas racistas. O por ejemplo, Alfonso Hitler, él era judío, pero odiaba la raza judía. ¿Y quiénes son los hijos de ellos? Augusto Pinochet, Videla, Isaac Humala, Luis Miguel Sánchez Cerro. No sé, profe. ¿Quién es Luis Miguel Sánchez Cerro? ¿Quién es Isaac Humala? Pinochet es un dictador chileno formado por fascistas. ¿Quién fue el maestro de Pinochet? Isaac Humala, Antauro Humala, Ollanta Humala, Rafael Viola. Después el otro, ¿cómo es? El otro dictador de esto. Stalin, profesor. Stalin es otro fascista, pero fascista de izquierda. Ya hablamos de los fascistas de derecha. Hay dos tipos de fascismos: fascismo de izquierda y fascismo de derecha. Che Guevara es también fascista de izquierda. Fascista de izquierda es Mao Zedong, fascista de izquierda es Stalin, fascista de izquierda es Fidel Castro, fascista de izquierda es Chávez, Maduro, Abimael Guzmán, que es también racista. ¿Se entiende, por favor? Sí, profe. Antauro Humala es hijo de Isaac Humala. ¿Sí? Sí, profe. E Isaac Humala, a su vez, es discípulo de Klaus Allman Barbie y de Joseph Mengele. ¿Y quién es Klaus Allman Barbie y Joseph Mengele? Son dos lugartenientes de Adolfo Hitler, que se escaparon de la guerra, de la toma de Berlín en 1945, se fueron a Argentina, de ahí estuvieron en Bolivia, y el año 1952 a 1956 daban clases en la escuela de Chorrillos, formando oficiales en el CAEM para combatir a los comunistas en la Guerra Fría. ¿Sabían eso? No, profesor. ¿Que no han leído lo que escribe Antauro Humala? Lean lo que escribe Antauro Humala y comparen con lo que escribe Goebbels. Igualito. Tienen la misma doctrina. Siguen creyendo que el problema del Perú es que los indios deben gobernar por encima de los blancos. O sea, ellos creen que el problema del Perú es un problema de razas, es un problema de color de piel y características faciales y corporativas. ¿No han leído nunca Antauro? ¿No han leído nunca Ollanta? No, profesor, ¿usted qué opina acerca de su doctrina de Antauro? ¿De qué? ¿Su qué? ¿Usted qué opina sobre la doctrina? No te estoy diciendo que es la doctrina de Adolfo Hitler, pero
con cara y con título de cobrizo? ¿No estoy explicando claro eso? La relación que hay, que los nazis que se escapan se van a Bolivia, de Argentina a Bolivia y de Bolivia al Perú y forman un grupo de nazis en el ejército peruano, en el ejército chileno, en el ejército argentino, en el ejército paraguayo, en los ejércitos de América. ¿Se entiende? Rodrigo, ¿qué dices? Sí, profe, o sea, si los gobiernos, o bueno, si fuera de llegar al gobierno sería un caos. Es racista. O sea, siguen creyendo que en el mundo existen razas y que la humanidad se divide por razas, cuando se ha demostrado biológicamente que todititos tenemos las mismas neuronas, las mismas capacidades, que físicamente ninguno se distingue de nadie. ¿Por qué hablar de indígenas? Si cuando dices indígenas ya estás diciendo que hay indígenas y no indígenas. Cuando ya solo mencionas la palabra indígenas, los pueblos indígenas, o sea que existen indígenas biológicamente, o sea que no son iguales que nosotros. ¿No se han dado cuenta que con esa palabra indígena ya estás separando el mundo en indígenas y no indígenas? Ya lo estás categorizando como raza. Y no existen las razas, que todos somos igualitos. El único problema de ellos es que no tienen ocasión de haber ingresado al sistema de distribución económica y distribución política y social de la riqueza. Su problema no es racial. Su problema es que los hemos abandonado y no tienen armas para entrar al mundo de ahora. Su problema no es racial, no es cultural tampoco. Su problema es la oportunidad que no les hemos dado, o que no le han dado el Estado y los grupos oligárquicos que dominan el poder. Su problema no es racial, no es su cara, no es su cultura, no son sus costumbres. Porque la gente del campo que tiene alguna oportunidad, le das una oportunidad y lo aprovecha, y se convierte en profesional y entra al sistema. No es porque es indio, porque es blanco, no. No sé si me dejo entender. Ahora sí le entendí, profesor. Bien. Profe, Dime, Fiorella. esto es algo que no dijimos, o sea, el anterior curso, pero yo tenía el tema del fracaso. Yo creo que usted hablaba de que la discriminación venía del complejo de superioridad venía del feudalismo. Y yo creía, o sea, estaba planteado en que era el fracaso. Queremos un éxito inmediatista, o sea, una forma de medir o valorizar el éxito es a través de la comparación. Entonces como que nos vemos cómo somos y vemos a otro, y queremos tener el éxito inmediato, rápido, sin tener ningún mérito de antemano. Entonces, como volvemos tanto bien al fracaso, vemos, algo que no podemos cambiar o que es inherente a nosotros, como puede ser nuestro color de piel, nuestro color de ojos, nuestro género, lo que sea. Entonces vemos qué tenemos y ya con eso decimos, yo soy mejor por esto, porque esto es lo que tengo. Perfecto. Que no es una decisión mía, o sea, es algo innato mío y es como ya perfecto. Por eso es que el arte del siglo XIX enfatiza mucho en el historicismo, pero feudal. Por eso es que la escultura, la pintura, la música el arte del siglo XIX se va atrás a la época feudal, recordando que así debía ser el mundo. ¿Me dejo entender ahora por qué se van atrás? ¿Por qué el arte del siglo XIX es historicista? ¿Ahora entienden? ¿Por qué se va a Roma? ¿Por qué se va al mundo feudal? ¿Por qué se va hacia los siglos de oro del feudalismo del siglo XVI? ¿Por qué? ¿Ahora saben? ¿Por qué Hitler quiere irse a la Germania de los arios? ¿Por qué Mussolini se va a la Italia romana del Imperio Romano? ¿Por qué Hideki Tojo, que va a atacar Pearl Harbor y va a atacar a Estados Unidos y en la Segunda Guerra, se va a la época de los daimyo y de los samuráis y de todos ellos? ¿Por qué Franco se va a la... Perfecto, porque está añorando y quiere restaurar la monarquía. Todo el arte del siglo XIX.
¿Y por qué frente a ellos aparece un Van Gogh? ¿Por qué ellos aparecen los impresionistas? ¿Por qué? Para contrarrestar todo ese militarismo, todo ese racismo de vuelta atrás. Los modernistas, Van Gogh, Doré y todos ellos que van a hacerle frente a todos estos ultramonárquicos. ¿Se me entiende, por favor? ¿Se entiende? Profesor. ¿Les ubica esto? Ahora saben que el historicismo en el arte no es sino un volver atrás. ¿Qué es lo cómo pensaba Hitler? ¿Cuál era la idea de Hitler? La idea de Hitler, la idea de Hitler era que la raza blanca era la única superior. Incluso la bandera nazi es una estrella. Y Hitler se inspiró en eso, una niña polaca, una niña rubia con ojos azules. Y consideró a esta niña una... Claro, la superior de las razas. Para el pensamiento del siglo XIX, para el pensamiento nacionalista, ¿no es cierto? La mezcla era lo peor que había. O sea, ellos están concibiendo racionalmente, con ese defectuoso racionalismo, ¿no? Que la pureza es lo importante, que nadie tiene que mezclarse, ¿ya? Por eso, escúchenlo a Antauro, lean lo que dice Antauro, lean lo que escribe Antauro y los fujialanistas y la coordinadora republicana. ¿Quieren saber cómo funciona el nazismo ahorita? ¿Quieren saber en el Perú? ¿Quieren? Apúntense. Lean todos los textos de un nuevo grupo neonazi que apareció en el Perú. Se llama Coordinadora Republicana. Y vean quiénes están ahí. Ninguno de ellos tiene piel cobriza. Todos son rubios, si creen que son la élite del Perú. Lean Antauro y Mala. ¿Ya? Y van a encontrar... Incluso el símbolo que usa Antauro Mala y el endocacerismo se parece mucho claro, a esa águila. Claro, al águila bicéfala de los nazis, del Tercer Reich. Tercer Reich. ¿Por qué llaman Tercer Reich? El primer Reich es el gran imperio germano que ocurre cuando los germanos, los godos invaden Europa, ¿no es cierto? Es la primera invasión, el primer Reich, el Sacro Imperio Germano Románico. Segundo Reich, cuando el canciller de hierro une toda Alemania, fines del siglo XIX. Tercer Reich, Hitler, su gobierno de 1000 años. Hay que volver al pasado. Sánchez Cerro, ¿qué decía? Los incas. Max Uhle, ¿qué decía? Los incas tienen que volver. ¿Qué decían los incanistas? Que el imperio de los incas tiene que volver. También en el Perú hemos tenido nuestros nazis y hasta ahora los tenemos. Hay gente que cree que en los incas vamos a encontrar el futuro, ¿no? Que ha sido mejor el pasado. ¿Qué decía Benito Mussolini? Hay que restaurar la Roma antigua. Historicismo en el arte. ¿Qué decía Hideji Toyo? La navaja japonesa. El que invade Corea y Manchuria y luego da el golpe de estado, el 7 de diciembre de 1941 a las 7:45 de la mañana en la bahía de Pearl Harbor. Hay que restaurar el Edo de la dinastía Tokugawa. Historicismo. Volver atrás. ¿Y qué dicen los indigenistas, los indigenazis actuales? El pasado. Se ponen sombrero, ¿han visto? Se ponen sombrero, se ponen chuspa, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿No han visto esos? Que se ponen así, payá y así, ¿no? Hay que volver. Y no se dan cuenta que el sombrero es vasco, la chalina es andaluza. ¿No han visto que se ponen trenzas así? ¿No los han visto ustedes?
¿Conocen a alguien que se pone trenzas con sombrero y payayas y con sus tocapus, ¿no? Con su chuspa, su coca? ¿Los han visto? ¿Que se ha dormido, creo? ¿Les estoy aburriendo? No, profe, yo le digo con usted, no lo sé. ¿No conoces que caminan con su sombrero así? Con su... pulsera. ¿Ah? ¿Perdón? ¿Qué decías, Manuel? No, los que ven pulsera. Claro, pero también hay otros que caminan así, que sin indígenas, que Pachamama, que yo soy Paco, que soy Alto Mesayo, ¿no? No sé si conocen esos, ¿no? Sobre todo en el turismo hay mucho de eso, ¿no? En la calle he visto caminar a gente así, profe, así como que creen que Y también las grandes corporaciones turísticas, ¿no? Lo que venden es, ven al Perú, todavía los incas están ahí, hay un renacer inca y todo eso, ¿no? Entonces, una vez encontré unas personas que estaban entregando folletos. ¿Ya? Que cosas. Aparecía la corrida de toros y la pelea de gallos, y arriba aparecía una cerámica inca. Y el título era ¿quieres ser un sabio inca o un señor español, por así decirlo? Claro, claro, entonces eso se llama la leyenda negra, ¿no? No sé, últimamente hay gente que está quemando estatuas de Colón, estatuas de conquistadores, y yo diría, muy bien, si quieres quemar porque han sido conquistadores y han matado gente, entonces también quema la estatua de Atahualpa, que se ha expandido por los Andes matando gente, eliminando pueblos enteros, y por eso es que se unen a los españoles cuando vienen los españoles, porque los ven como liberadores. Entonces mata pues también de Huayna mata también, quema también monumentos de los chavines que también fueron opresivos, de los aztecas que sacrificaban gente y aplastaban pueblos, ¿no? De los huari que han invadido toda América del Sur, matando gente y oprimiendo pueblos. Absurdo. No puedes juzgar el pasado. Yo he leído el libro de Guamán y habla un poco de cómo era Atahualpa, no solo con relación a eso, también cómo trataba a su propia familia. Por supuesto. Por supuesto. Entonces, eso quiere decir que la violencia, lo peor, pero también lo mejor, es patrimonio de todos los seres humanos, no de tal o cual raza, porque no existen las razas. Somos igualitos. Hemos conquistado porque otros pueblos nos hacían guerra y hemos tenido que ir a la guerra para resolver ese problema, o mataban ellos o moríamos nosotros. Ya, pues eso ocurrió y sigue ocurriendo. No es que seas malo o bueno, no es que seas blanco, amarillo o porque eres cobrizo, no. Eso es un fenómeno que ha ocurrido en todo el mundo. Es una lástima que sigamos definiendo nuestras cosas por guerra. Sí. Una pregunta, digamos pasara un tiempo así, y volviese una revolución de base nueva que borrara esa mancha de lo que llaman nacionalismo. ¿Usted cree que habría otra forma de que los monarcas o las personas que han tenido esa ideología antigua, que también han colocado el nacionalismo como lo que les hace superiores? ¿Usted cree que esas personas vuelvan a buscar otra forma de poder llegar a la poder? Yo pienso que van a volver. El asunto es que no dominen. Va a haber siempre esa gente. El asunto es cómo hacemos una revolución, cómo continuamos una revolución ilustrada, burguesa, democrática, liberal y de justicia social para adelante. El problema no es tanto que si van a volver ellos o no, van a estar siempre. La idea es que cómo con tu arte, con el dibujo que vas a hacer, y con lo que vas a hacer profesionalmente, vas a evitar de aquí en adelante que eso vuelva. O cómo podrías desde el arte continuar una revolución burguesa. Ese es el fin de este curso. El fin de este curso es que tú pienses, a partir de todo lo que de la historia estamos estudiando, sus defectos y sus luces, porque tiene las dos cosas la historia, tiene blanco y negro.
tiene luz y sombra. Pero ¿cómo hacemos que esa luz crezca en el futuro y esa sombra disminuya? No va a desaparecer la sombra. Siempre vamos a tener dictadores, oligarcas, burgueses, monárquicos, siempre va a haber. Racistas, homófobos, xenófobos, misóginos, siempre va a haber. Pero el asunto es cómo es que esos no nos gobiernen y no sean mayoría, y no sean los que determinen nuestra vida. ¿Me dejo entender? Sí, pero... Y la única manera es que tú hagas algo, que cada uno de ustedes hagan algo, que cada uno de ustedes dirija su arte y su profesión hacia expresar una libertad y esas ideas más excelentes y más nobles de la humanidad. ¿Se me entiende, señores? Sí, sí. ¿Se entiende? Entonces, eso mismo van a hacer en el siglo XIX, ubicar las luces y las sombras de ese siglo en el arte. En el arte ha habido arte de los monárquicos que querían restaurar con lo que se llama historicismo, pero también hubo arte en los expresionistas, ¿no es cierto?, que lucharon contra eso. Entonces, cuando escojan vuestros autores y hagan el trabajo primero, que se llama, que quiero ver vuestra crítica, vuestra posición, qué piensan ustedes sobre esos autores, para que más tarde ustedes adopten una posición frente al mundo. ¿De acuerdo? Este es el fin de este curso, que ustedes asuman una posición frente al mundo. Y la única manera es conociendo lo que ha pasado antes, y criticando y viendo el arte, pero no solo el arte, sino la connotación humana del arte. ¿De acuerdo? ¿O estoy mal? ¿Se entiende? Perdón, profe, la página me sacó. ¿Qué dices? ¿Qué dices? No entiendo. O sea, estaba hablando y la página me sacó. Ah, sí, no sé qué pasa, es terrible este sistema. Lo que decía es lo siguiente, que este curso nos sirve para tener una posición como seres humanos frente a la historia, frente a lo que viene, tomando en cuenta lo que ha pasado, que veamos las luces y las sombras de la historia, las miserias y las grandezas, y en base a eso, saber que las miserias nunca van a faltar en la historia, siempre van a haber, pero la idea es que esas no dominen, que tú tomes tu posición cuando hagas tu pintura al final del curso, y en esa pintura expreses tus ideas para que no se repitan estas infamias en el mundo. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? ¿Qué dices, Fiorella? ¿Se entiende? Sí, profe, estoy pensando qué tipo de voy a hacer. Que exprese este mundo. Pero primero ahorita hay que ver el siglo XIX, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿De acuerdo, Solana? ¿De acuerdo? ¿Se entendió? ¿Te sirvió esta clase? Sí, profe. ¿Les ha servido la clase? ¿Les ayuda en algo la clase para el trabajo? ¿Para formarse vuestra conciencia sobre el mundo y sobre el arte? Sí, profe. Sí, profesor. ¿Les ayuda? ¿En qué les ayuda? ¿En qué les ayuda? Como ya sabemos, profe, un poco más acerca de esa época, vamos a poder analizar de mejor forma el contexto antropológico de los autores que vamos a investigar. Y ahí tienen una enorme y rica biblioteca que les he pasado. Les he pasado el primer día todo un link de bibliotecas de todos los temas. Exploren esa biblioteca. Tienen una linda biblioteca de cientos de libros de última generación y buenos libros que les puede ayudar en esto. Y más lo que les voy a poner ahora en la plataforma, más enriquecido, y más cualquier momento me llaman y por favor con toda confianza me consultan. ¿De acuerdo? De acuerdo, profe. ¿Está bien el método o quieren que les dicte, copia, punto aparte, les tomo examen sobre la memoria? Está bien el método. ¿Ah? ¿O quieren que les dicte, le ponga un PPT y les digo,
El arte del siglo XIX se caracteriza por el historicismo en un contexto de revolución industrial. Pregunta, ¿el arte del siglo XIX es contextual, es compositivo? ¿Eso quieren o cómo? No. Así me ha dejado pensando, voy a investigar más. ¿No es cierto? Yanetsia, ¿te gusta el curso? ¿Te gusta el método? Sí, profe, a mí sí, estoy de acuerdo. ¿No es cierto? Les pongo en actividad y de paso lo más rico, se van a formar una personalidad de artistas. Esto les va a llevar a formarse una personalidad de artistas. Porque ¿saben qué? ¿Saben dónde van a sufrir ustedes? No, en la carrera. Van a salir sí o sí. Van a salir. ¿Van a tener títulos? Sí, van a tener. ¿Saben dónde es la cosa? Cuando les pongan en una conferencia internacional con capos, con gente así genial, con eruditos, y tú que te quedes, o respondas, una de dos. O te quedas babeando así, ya, sin nada, desubicado, o entras como peruano y cusqueño a darles batalla a los grandes. Una de dos, tú escoges. Y no depende ni de mí, ni de la universidad, ni de nadie. Depende de ti. Acá podemos salvarnos, en fin, la pasamos bien. No prendo como alguien que no me contesta, no, oye, ¿estás ahí? No sé, no estoy, ya lo ha dejado y se ha ido. Ya pues, perfecto. Sabrá mucho, se sobrará, perfecto. Pero a ver, quisiéramos verlo como... Ojalá que le vaya bien cuando tenga una polémica así de alto vuelo en el mundo que se viene. El mundo que se viene es más fregado. Porque esta revolución de la informática y del conocimiento que ha generado la pandemia ha disparado también cualidades en otros. Ha dado un nuevo mundo y un nuevo giro a la intelectualidad, a la manera de ver el mundo. Y si no responden a esto, están mal. Por eso es importante saber el siglo XIX, porque los mismos fenómenos han pasado en el siglo XIX. Cosa que sabiendo lo que ocurre en el siglo XIX ya vas a saber perfectamente cómo afrontar el mundo que viene. Espero, jóvenes, que esto les sirva y que se hayan sentido bien esta mañana. Díganme cómo se han sentido esta mañana. ¿Bien? ¿Han crecido en algo? Sí, profe, hemos crecido en lo que nos has dicho. Gracias por eso. Sí, profe, interesante. Gracias. Da ganas de investigar más. Gracias. Pero la única manera de que... Dinana. Usted sabe lo que pienso, profe. Gracias, Anita. Sí, te agradezco mucho tu concepto. ¿Qué me decías, Yanetsia? Le decía que usted es un capo, no había un paciente que me había explicado, así como usted. Pero esto se va a quedar en el aire si no lees, si no trabajas. ¿Me dejo entender? ¿Sí? ¿Me entiendes? Profesor. O sea, si no le das de alma a esto, es como te digo, es como si te hubieran invitado a Europa y hubieras ido a comer un pastel. Si te invitan a Europa, ¿dónde irías? Irías a una academia de ciencias, ¿sí o no? Siquiera pasarte 1 o 2 semanas conociendo a un maestro, ¿sí o no? ¿Irías a Europa solo para comprarte un vestido o comerte un pastel? Con lo que cuesta ir a Europa, con el pasaje y la oportunidad. No sé si me dejo entender, no sé si está bien la explicación o estoy fuera de foco. Si tienes un Antonov, ¿lo usarías uno de esos aviones grandes rusos para llevar una cajita de fósforo o para volar y hacer una misión y llevar carga? Es algo así. Si tienes una buena clase, un buen profesor, digamos que lo sea yo, no quiero calificarme, pero si no lees, si no chambeas duro, ¿tú crees que basta eso? No sé si está bien formulada la pregunta. Sí, no. Sí, profesor, pero así como usted dice, no voy a sacarle como el jugo al decir, de nada te va a servir. ¡Te emocionas! ¡Qué lindo! Y después, no, tienes que chambear duro. Yo te motivo, yo te doy yo soy la bala trazadora, para ahí dispara. Y tú tienes que como soldado ir por donde disparar la bala trazadora. Y ese hago tu trabajo. Salvar, de repente podemos salvarles, ¿ya? Alguien me dice, sálvame, ya te salvo.
Pero ahí termina todo. ¿En solo aprobar o esforzarse y cambiar? ¿Cuál es la nota? Sí, jóvenes, ¿les ha gustado la mañana? Para mí, yo me he divertido y aprendí un montón, gracias. ¿Sí? Sí, profesor, me gustó mucho. Gracias por eso, también a mí, yo me siento muy bien con ustedes, les felicito. Y por favor, no se olviden, en la medida de lo posible yo voy a estar preguntando a quienes no participan mucho y voy a evaluar también eso, porque también eso refleja que tú te estás interesando, estás en el curso. Jóvenes, entonces estas horas yo coloco bien bonito la plataforma, les pongo todos los libros, todo, ya les ayudo en el trabajo y por favor no se olviden, antes de este fin de semana ya me tienen que dar algún avance para yo entregar a los directivos de la universidad cómo estamos yendo el curso. Tenemos cada semana una evaluación y ya necesito que vuestros trabajos estén en la plataforma y en estas horas lo instalo y cualquier pregunta y todo estoy para servirlos. Un gusto, jóvenes, haber estado con ustedes y si no hay alguna otra pregunta, alguna otra inquietud, pues me estaría despidiendo. ¿Alguna pregunta, inquietud? Profesor, una pregunta del trabajo eso de los autores. ¿Vamos a hacerlo en Word? En Word. Ya les voy a poner las especificaciones, Word, 1000 palabras, letra 10, un solo espacio. Me dejan la primera espacio de arribita vacío, la cuarta parte para que yo ponga ahí los apuntes. No me pongan carátula, no me pongan en otro papel, no me pongan letra grande, letra 10, espacio 1, 2,5, 3, 3,5, Word A4, porque me ponen a veces unas hojas no sé cómo, para que yo lo vea, ya, y con un código que ya les voy a indicar. Ana Rocío y conversa con Solana, cómo es el código y cómo se presenta, ¿ya? Ana Rocío, ayúdame en eso, ¿sí? En la parte formal del trabajo. ¿Sí, Ana Rocío? Ya, ayúdame, ya. Entonces, haces como una pequeña... ¿te acuerdas que les he mandado cómo rotular todo? ¿Ya? Y entonces, el formato, todo eso bonito, me lo dices a los chicos. ¿Está bien? ¿Te parece, Ana Rocío? Sí, profe. Ya, me ayuda. Ya, entonces, dime. ¿Lo voy a WhatsApp o algo así a los chicos o mejor les... Por WhatsApp. Yo te paso a ti un modelo en Word y tú lo adaptas, ¿ya? Y le pasas, ¿ya? Te pones de acuerdo con Solana para que les llegue a todos los chicos. ¿De acuerdo, Ana Rocío? ¿Sí? Listo, profe. Jóvenes, un gusto. A ver, yo he aprendido mucho, me encanta este espacio y pues vamos adelante. Muy buenos días y nos vemos la próxima clase para hacer clases, pero por favor molesten estos días, reúnanse, muéranse y ya busquen un tema, ¿ya? Muy buenas tardes y un gusto haber estado con ustedes. Muy buenas tardes. Buenas tardes, profe. Ya. Buenas tardes, profe. Igualmente, De igual manera, hasta la próxima. Les voy a pasar el video de la clase, el link, ya, lo voy a subir a YouTube y les voy a pasar este video de la clase para que lo repasen. ¿Está bien? Sí, profesor. Ya, perfecto. Ya. Muy buenas tardes. Suscríbanse a su canal del profe. Apoyen con un like. Den el like. ¿El canal? Tengo un canal de YouTube donde están todas las clases, todas mis clases, y están también clases, están mis videos hechos, todos los temas que he hablado está ahí, pueden bajarlo por favor con toda confianza. Todos los temas que he hablado ahora, si quieren profundizar de manera didáctica, bien hechita, está en mi canal. Busquen, porque aparte también yo hago entrevistas en medios de comunicación, escribo para grupos científicos y todo bien didáctico, otros temas y otros videos muy interesantes. Por favor, entren con toda confianza a mi canal y también a mi blog. Tengo blog, tengo canal, con mucha confianza, por favor. Mi nombre completo, Martín Hernando Romero Pacheco. Mi nombre completo. Ya, un abrazo, gracias a todos.
Igualmente para usted, que tenga un excelente día. De igual manera para ustedes.